Radio 5 Información. Salud. El tiempo de entrevista lo dedicamos los martes a Salud Pública, hoy al corazón. Ayer se celebraba el Día Mundial del Corazón y para hablar de las posibilidades de rehabilitación de los infartados está esta mañana en los estudios de Radio Nacional de España la enfermera de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Puerta del Mar, Juani Delgado. Muy buenos días. Buenos días. Ayer se celebraba, como contábamos, el Día Mundial del Corazón. ¿Qué mensajes fundamentales se querían transmitir aprovechando esta efeméride? El mensaje principal es que las enfermedades cardíacas, el infarto y los ictus, también porque podemos hablar de enfermedad cardiovascular, no solamente la enfermedad cardíaca, que se pueden prevenir. Y se pueden prevenir pues cambiando de estilo de vida. Entonces ayer lo que queríamos hacer era también involucrar a los niños para que ellos sepan que teniendo un estilo de vida saludable podíamos prevenir la enfermedad cardiovascular. Porque se hizo precisamente con escolares. Con los niños, sí, con los niños y con los adultos. ¿Cuál es el cometido de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca y desde cuándo está en funcionamiento en el Hospital Puerta del Mar? Pues nosotros estamos en funcionamiento desde noviembre de 2010. La Unidad de Rehabilitación Cardíaca lo que ofrece es un programa multidisciplinar para pacientes que tengan enfermedades cardíacas, pero no solamente con angina y con infarto, sino que también cogemos pacientes con cirugía cardíaca, pacientes que se le han puesto un desfibrilador, etcétera. Entonces esto ofrecemos en un conjunto de ejercicio físico y de formación de pacientes para que ellos puedan tener una calidad de vida mucho mejor que la que tenía previamente al infarto y a la angina. Para que sepan vivir después del infarto, efectivamente, ¿no? Básicamente. ¿Y es posible hacer una vida normal, digámoslo así, después de haber sufrido un infarto de miocardio? Perfectamente. Y además incluso hacer deporte y hacer todo lo que antes hacía, o incluso hacer más de lo que antes hacía. Porque antes del infarto ya había pacientes que no podían hacer cosas porque se agotaban, porque se asfixiaban, y ahora mismo ya pues después de pasar por nuestro programa, son pacientes que pueden otra vez iniciar un deporte, iniciar una actividad y tener una vida sociolaboral normal. ¿Ese recurrir al deporte después de un infarto puede ayudar a prevenir que se pueda repetir la dolencia, el ataque? Vamos a ver, el sedentarismo es una lacra hoy en día. Cada vez, y lo vemos desde los niños. Hoy los niños ya juegan menos a la pelota, juegan menos en las calles, hacen deporte a lo mejor 1 o 2 veces por semana, pero el resto de las actividades las hace sedentarias. Mucho tiempo de escuela, mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de ordenador, mucho tiempo de televisión, con lo cual estamos creando un sedentarismo que nuestro cuerpo no está preparado para eso. Con los programas que nosotros desarrollamos, hay personas que nunca han hecho ninguna actividad. Y cuando nosotros los preparamos, es como un enganche. Ya no pueden dejar de hacer actividad. Y no solamente el deporte, sino caminar, que es algo que no cuesta dinero y que podemos hacer todo el mundo, y más en la ciudad de Cádiz, que vaya por donde vaya, el marco es precioso, entonces te invitas a pasear, ¿no? Y además con un clima que te permite fenomenal, que no estamos en el norte de Europa donde no puedes hacerlo, pero aquí en Cádiz puedes hacerlo perfectamente. Esa normalidad después de un infarto, esa posible normalidad después de un infarto, incluye también la actividad sexual. ¿Una persona puede tener luego una vida absolutamente normal en este sentido? Sí, perfectamente. Incluso nosotros lo que aconsejamos es que normalmente a las 2 semanas ya puede reiniciar una actividad sexual, cuando el paciente no continúe pues con asfixia o no tenga dolor torácico, porque si continúa con dolor torácico lo que primero tenemos que hacer es estabilizar lo que es la enfermedad cardíaca para después reiniciar una actividad sexual. Aquí hay mucho miedo y hay mucho tabú. Antes se decía que un paciente con un problema de corazón, las relaciones sexuales ya no se podían hacer. Hoy en día no, además es que es necesario como actividad de toda pareja o como persona, es que es una necesidad como el comer y como el dormir. La actividad sexual tiene que estar dentro de nuestra forma de vida, incluso después del infarto, después de la angina. El hecho de que la unidad se haya creado relativamente reciente, que no lleve muchos años de vida, ¿quiere decir que hasta hace no muchos años no se planteaba la conveniencia de la rehabilitación o había otros mecanismos, se derivaban a otros lugares de Andalucía? No, lo que pasa es que esto de la rehabilitación hay muchas personas todavía, desgraciadamente, que no creen en ella. Incluso hasta ciertos profesionales, que sí, que hay actuaciones terapéuticas que le dan su importancia, la medicación,
pero que esto queda ahí un poco en el aire, hasta que damos resultados. Y los resultados que estamos dando es que estamos evitando los reingresos en el hospital, la gente está más formada, está más concienciada de lo que tienes que hacer después del infarto. Creo que en el intento de dar normalidad a la vida de los infartados fue usted con un grupo de infartados en rehabilitación o rehabilitados a realizar el Camino de Santiago, según me han contado. ¿Eso es así? Cuéntenos un poquito la experiencia. Bueno, nosotros tenemos una asociación de pacientes ya creada desde hace 2 años que tiene mucho empuje, tiene muchas ganas, porque son pacientes que han pasado por nuestro programa, son pacientes que ya están formados y que están rehabilitados. Y entonces, bueno, pues hace más de 1 año nos planteamos, vamos a hacer el Camino de Santiago. Esto se hizo metódicamente, quiero decir, todos los pacientes que fueron pasaron antes por la consulta del cardiólogo, se le hizo una prueba de esfuerzo, vimos que estaba estable, que tenía una buena adherencia terapéutica, que estaba todo muy bien, y entonces pues empezamos a ver cómo se podía hacer esto. Ya una vez que lo teníamos todo, así decirlo, organizado, nos hemos hecho el camino desde Sarria a Santiago, fueron 124 kilómetros y te puedo decir que es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, porque pacientes que a veces le costaban trabajo caminar antes del infarto, pacientes que lo han pasado muy mal, incluso que han pasado por cirugía cardíaca, pacientes que tienen triple bypass, que bueno, tenían sus connotaciones como pacientes cardíacos, ellos incluso no iban al camino, pero no se creían que ellos iban a poder hacer el camino como lo hicimos, que lo hicimos en la totalidad, sin ninguna cosa que nos pudiera haber echado para atrás. Y muy bien, hicimos una cohesión de grupo, incluso ahora pretendemos no dejarlo, sino que algunos fines de semana, en los meses de octubre, noviembre, porque hemos tenido mucho calor ahora en el mes de septiembre, y esto hay que hacerlo con una temperatura mucho más agradable, hacer rutas de senderismo con ellos. Y vamos a hacerlo porque el año que viene volvemos, ¿eh? Esto se engancha y volvemos. Para los oyentes que no pueden ver a Juani, se ha emocionado recordando ese... Sí. Y es que creo que su implicación es mucho más que la meramente laboral, ¿no? Parece... Bueno, sí, a mí es que me encanta todo lo que hago, no puedo remediarlo. Y se le nota en lo que cuenta. Sí. Es muy prevalente, desgraciadamente, la enfermedad coronaria. Estamos hablando de una de las principales enfermedades de la sociedad moderna, ¿verdad? Sí, y todo viene derivado por los factores de riesgo cardiovascular. Y me permite un momentito que te voy a nombrar, ¿no? Yo cuando hablo con un paciente le digo, bueno, ¿y tú qué has tenido? ¿Tú me podías decir qué es lo que ha tenido? Bueno, pues me han colocado un stent, he tenido un infarto. Pero cuando le pregunto, ¿el por qué te ha pasado esto? ¿Por qué crees tú que tus arterias se te han taponado, ¿no? Por así decirlo. La verdad es que no me lo saben decir. Entonces, cuando tú le dices, bueno, es que hay 7 factores de riesgo, como son la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, el estrés, la ansiedad, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Si tú todo esto lo coges y lo analizas, ¿cuánto de esto tengo? Pues tengo 3, tengo 4. Bueno, pues a comprar papeleta para que te toque. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Pues atacando a cada uno de ellos. Si fumo, pues dejar de fumar. Si tengo el colesterol alto, hacer una dieta sana, equilibrada, evitando la materia grasa. Si tengo obesidad, tendremos que rebajar kilos. Si soy sedentaria, pues me tengo que poner a caminar. Si tengo hipertensión, mantener la raya, que se puede mantener a raya. Que tengo diabetes, pues mantener a raya. Mira, esta mañana justo vengo ahora mismo de la consulta y he valorado a un paciente, ¿no? A un paciente que se le ha puesto un stent y además tenía una miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada es que el corazón está pues muy dilatado y la función de bomba pues no la hace, no se contrae bien. Entonces cuando le pregunto, bueno, ¿y tú eras diabético? Sí, hace 6 años que soy diabético, pero no me tomaba la medicación. ¿Por qué? Porque me encontraba bien. Bueno, ¿y tú eras hipertenso? Sí, pero no me tomaba la medicación porque me encontraba bien. Bueno, ¿y tú caminabas? Pues no. ¿Y fumaba? Pues sí, 15, o sea que si empezamos a analizar, esto es lo único que tenemos que enfrentarnos y decir qué es lo que hago mal para cambiar mi estilo de vida y prevenir. Porque ¿para qué queremos después esperar que nos dé para después tener que tomar 8 pastillas? Tenemos que tener ya... Después la situación es peor, vamos a hacerlo antes. Además son cosas que están en nuestra mano. Claro. Que es lo básico. Es que además no nos cuesta nada en analizarnos un poquito, reflexionar. ¿Cuántos de estos factores de riesgo tengo? Tengo 3, tengo 2, tengo 1, tengo 7.
pues voy a luchar contra ello. No tengo que esperar a que me dé. Y desde la experiencia que tiene, ¿es relativamente normal que asuman luego, una vez que se les explica cuáles son los motivos que les ha ocurrido, esos hábitos de vida más saludables, o somos malos pacientes? No, mira, si se le explica bien y el paciente es consciente de ello, te voy a decir que el 90% de las personas acceden a ello. O sea, se controlan y se cuidan. Pero también ellos me conocen, ¿no? Cuando yo empiezo a explicarles, yo me implico y me doy. Entonces, yo siempre le digo, el 50% es responsabilidad de nosotros, de los profesionales, de la medicina, pero es que hay un 50% que es del paciente. ¿Cómo? Pues dejar los hábitos tóxicos, que tiene que tomarse su medicación, que tiene que hacer ejercicio físico, porque los profesionales de la salud no podemos ni comer por ello, ni respirar por ello, ni movernos por ello. Es que el paciente tiene que ser consciente que su responsabilidad la tiene que tener. Aparte de la responsabilidad que nosotros también tenemos. Pero que esto es un conjunto de actos. Tendemos a delegar. El paciente por sí tiende a delegar. Cuando se ve además con situación de estrés, dice, bueno, mi médico me lleva, mi enfermera me lleva. Que me lo solucionen ellos. Y sí, y mi mujer me lleva las pastillas, y mi hija me lleva la atención. Entonces yo estoy aquí un poco a verlas venir. No. Esa responsabilidad que es del paciente, junto con la de los profesionales, esto va en camino paralelo, pero con el mismo objetivo. ¿Y hay un perfil de paciente, de enfermo de infarto, más hombre que mujer, más maduro, más anciano? No sé, ¿cuál es el paciente tipo? Mira, nosotros antes, cuando yo empecé a trabajar, que empecé hace ya muchos años, sobre todo en cuidados intensivos, cuando decía, tenemos un paciente con un infarto de 60 años, lo veíamos joven. Porque lo normal era, hace muchos años, tenerlo de 70, 75 años. Hoy en día no. Hoy en día tenemos el rango de paciente puede oscilar, de edad puede oscilar entre 45 y 60 años. O sea, bastante joven. Pero es que también tengo pacientes con 30 años y he tenido pacientes con 20 y tantos años. Y más hombres que mujer, ¿no? Sí, más hombres que mujer. Sí, pero no vaya a creer que últimamente también está cambiando. Posiblemente por el tabaquismo. Por el tabaquismo y el sedentarismo. La mujer es mucho más sedentaria que el hombre. Mucho más. Además, la forma de pensar de la mujer prima más a los demás, la actuación o el requerimiento de los demás hacia de los otros ella misma, ¿no? Siempre cuando viene una mujer y dice, pues mira, tienes que venir aquí al programa y son 30 sesiones. Es que yo, la comida, la compra, tenemos mucha gente joven, ahora, gente joven, 50, 55, 60 años, que cuidan de los nietos por la situación que ahora mismo estamos llevando social. Entonces dice, bueno, es que yo tengo a mi nieto a mi cargo, tengo que ir por la guardería, tengo que ir al colegio porque mis hijos están trabajando. Bueno, pues hay muchas implicaciones sociales también, ¿no? Que todo eso hay que valorarlo. Hemos hablado antes de pasada de la Asociación Trébol de Corazones. ¿Podría explicarnos un poquito más qué es esta asociación y cómo se participa o se puede entrar en ella? Bueno, la Asociación Trébol de Corazones es una asociación que se hizo con pacientes ya rehabilitados y el objetivo de la asociación es reforzar en todo lo que pasen por nuestro programa esos hábitos de vida, acompañarlos en los momentos de dificultad, de los momentos de depresión, de angustia, de miedo, porque es que el paciente cardíaco tiene mucho miedo. Entonces, ellos hacen una labor preciosa. Tienen un sistema de voluntariado que van al hospital a ver a pacientes que están en el mismo proceso y además ahora también estamos ofreciendo unos talleres de pacientes. El paciente que sale de haber tenido un evento coronario, ya sea cirugía cardíaca, ya sea cardiopatía isquémica, infarto o angina, se toma el nombre y tal, y entonces yo lo pongo en contacto con ellos. Entonces ellos lo citan para unos talleres que son los 2 últimos jueves del mes. Y allí lo que hacen es dar una información de paciente a paciente, no de profesional a paciente. Porque ese lenguaje de paciente a paciente se entiende mucho mejor porque yo lo he pasado y te estoy informando a ti que lo vas a pasar o que lo estás empezando a pasar. Sí, es recibir desde una experiencia directa. Efectivamente, y eso allana mucho el terreno.
Entonces, cuando el paciente que tiene miedo, que tiene ansiedad y que está ahora mismo recién en el infarto, ve que esa persona está rehabilitada, lo que hace y le cuenta las cosas, pues que se queda como mucho más tranquilo. Aparte tenemos talleres de cocina. Afortunadamente el Hospital Puerta del Mar colabora muchísimo con nosotros en este sentido. Tenemos al bromatólogo Tomás Arencibia, que no participa con nosotros en los talleres. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo se puede entrar en la asociación? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien? Bueno, pues eso se pone en contacto allí con la unidad de rehabilitación cardíaca y yo mismo lo dirijo a ellos con unos folletos que tenemos ya impresos y no hay ningún problema. Pues nos quedamos con esto, nos hemos quedado, como decía antes, sin tiempo. Muchísimas gracias a Juani Delgado por haber dado estas explicaciones aquí en Radio Nacional de España. Muy buenos días. Buenos días.